Queridos, pues el estudio que vamos a tener en el día de hoy lleva por título La historia se repetirá. La historia se repetirá. Para algunos que están viendo esta imagen pueden ya darse cuenta qué historia es esa. Para otros tal vez sea la primera vez, pero es una historia muy conocida. ¿En qué sentido se volverá a repetir esta historia? Vamos a estudiar esto con la ayuda del Espíritu Santo para que Él pueda ayudarnos a entender por qué ha de repetirse esta historia. En el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice lo siguiente, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 14 lo siguiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí vemos que Dios está dando una sentencia a la serpiente, que sabemos que es Satanás, pero es una sentencia para él, pero es una profecía para nosotros y para todo el periodo de la iglesia en la historia de este mundo. Vemos que Dios dice que iba a haber una enemistad entre Satanás y la mujer que representa a la iglesia, y entre la simiente de Satanás y las simientes de la iglesia. No es que Satanás puede crear o procrear, sino que todos aquellos que han oído la voz de Satanás y hacen la voluntad de Satanás, vienen a ser parte de la simiente de Satanás. Lo mismo con nosotros. Todos aquellos que dan oído a la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios, vienen a ser la simiente de Dios. Esta sentencia, como dije anteriormente, va desde ese instante que se dio en Génesis 3:15 al transcurrir todo el tiempo hasta llegar a nosotros. Veremos lo que dice la palabra de Dios y la historia con relación a esto. En el libro de Génesis, inmediatamente después de Génesis capítulo 3, 14, 15, encontramos la primera enemistad en Génesis 4, versículo del 3 al 9, y leemos la palabra de Dios. Dice, versículo 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Noten, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Vino a adorar a Dios, vino a ofrecer a Dios algo. El versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vemos que los dos vinieron a adorar a Dios. Caín trajo una ofrenda a Jehová, y Abel trajo una ofrenda también a Jehová. ¿Por qué Dios miró a Abel y a su ofrenda con agrado y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Vamos a seguir leyendo y estudiando para entender esto. El versículo 6 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, o sea, si hicieres el bien, no serás enaltecido. En pocas palabras, Dios le está diciendo, si tú haces el bien, yo te voy a enaltecer. Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabía Caín dónde estaba su hermano Abel? Seguro que sí. Y Dios también lo sabía. Aquí vemos cómo Caín le respondió con una mentira a Dios.
Sigamos leyendo para entender esto. Dice lo siguiente: Caín y Abel, los hijos de Adán, tenían caracteres muy distintos. Abel temía a Dios, Abel temía a Dios. Caín, en cambio, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. A estos hermanos, escuchen bien, a los dos, tanto como a Caín y Abel, a estos hermanos se les había enseñado todo lo concerniente, a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia del Redentor prometido. Por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño, escuchen bien, por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. En pocas palabras, cada vez que iban a venir a adorar a Dios y a pedir perdón por sus pecados, tenían que traer un cordero, tenían que traer algo de los primogénitos del rebaño. Ese sacrificio los induciría a recordar siempre su pecado y al Redentor venidero, que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor del hombre. ¿Por qué uno de los primogénitos del rebaño? Lo dice bien claro, porque ese era el sacrificio que representaba a nuestro Redentor, al Redentor venidero. Caín ofreció de los frutos de la tierra, Abel ofreció de los rebaños. Esa es la diferencia. Continuamos leyendo. Dice lo siguiente: Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. No estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer. Repito, dice, no estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. O sea, desobedeció a Dios. Él ofreció lo que él quiso ofrecer y no ofreció lo que Dios había requerido. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no había remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. Despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado. Y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. Dios estuvo dispuesto a enviar un ángel para que conversara con él. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó y se odió, y su odio creció y ardió contra Abel hasta que un arrebato de ira le dio muerte. El Señor preguntó a Caín dónde estaba su hermano, y éste contestó con una mentira: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le informó que estaba al tanto de su pecado, que conocía todos sus actos hasta los pensamientos de su corazón, y le dijo: La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí vemos cómo se explica el desarrollo de lo sucedido entre estos dos hermanos, Caín y Abel. Vemos que uno obedeció a Dios, el otro no obedeció a Dios. Uno adoró
como Dios dijo, y el otro adoró como él quiso adorar. De la misma manera, hoy en día, hay algunos que adoran a Dios en espíritu y en verdad y le obedecen. Hay otros que adoran a Dios a su conveniencia y como ellos piensan que es correcto. ¿A cuál de los dos mirará con agrado Dios? Por esa razón, como leemos, fue que Caín se airó y mató a su hermano Abel. En primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno, o sea, era de la simiente del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, o sea, las obras de Caín eran malas y la de su hermano Abel eran justas. Pero los dos conocían a Jehová, los dos conocían a Jehová, lo adoraban a Jehová, pero los dos adoraban a Jehová en forma diferente. Hoy en día hay muchos que profesan conocer a Dios y adorar a Dios. Uno adoran erróneamente y otro adoran correctamente. Sigue diciendo esta cita lo siguiente: Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre, o sea, de Adán, hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos. Escuchen esto muy bien, porque esto es lo que se ha venido repitiendo en toda la historia. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían sus conductas pecaminosas. La historia se repetirá y se ha venido repitiendo en todo el transcurso de la historia. Veremos cómo la Biblia nos relata esto. En el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 47 y el versículo 43, leemos lo siguiente. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, hablando de Jesús, hace muchas señales. Vemos que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. Esos son o eran en aquel entonces los líderes de la iglesia. Tipo y antitipo. En el tiempo de nosotros sucederá lo mismo. Así veremos. Versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, se reunieron aún en el concilio y coincidieron todos en darle muerte a Jesús. En Mateo 27, el versículo 1 dice lo siguiente, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. En Juan 7:32 dice lo siguiente, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Escuchemos bien, los sacerdotes y los fariseos, que son los líderes de la iglesia, enviaron, en cierto sentido, a la Guardia Nacional o a los policías para que le prendiesen. Lo mismo sucederá en el tiempo de nosotros. Mateo 26:57 dice lo siguiente. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos del pueblo. Después de esta reunión, nos dice Marcos 15:1 lo siguiente, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Vemos que la iglesia del tiempo de Jesús y su pueblo se unieron para entregarle a Roma. En este sentido, a Pilato, que es el representante de Roma. Es lo mismo que sucederá en el tiempo del fin. Todas las iglesias se unirán en concilio para darle muerte, persecución y muerte a los verdaderos hijos de Dios y entregarlo a Roma. Eso lo veremos más adelante. Esto no solamente y se hizo con Jesús, sino que también continuó esta persecución
contra sus discípulos también. En Hechos capítulo 4, versículos 5, 6 y 16 al 19, está relatada la historia donde dice lo siguiente: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anas y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Aquí vemos a los gobernantes, a los ancianos y a los escribas y al sumo sacerdote Anas y Caifás, diciendo: amenacémosle a este hombre para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sigue diciendo el versículo 19. Mas Pedro y Juan, que eran discípulos de Jesús, respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Tenemos nosotros que obedecer a los hombres o tenemos que obedecer a Dios? En Hechos capítulo 5, básicamente casi la misma historia. El versículo 27 en adelante dice lo siguiente: cuando los trajeron, porque nuevamente lo apresaron, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, o sea, las reuniones que tenían ellos. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Tanto así que ellos no querían ni pronunciar el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero allí no quedó la persecución de la iglesia en contra de los verdaderos hijos de Dios, sino que a través de la historia podemos ver esto. Esta cita dice lo siguiente: estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados, calumniados de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades: hambres, pestes y terremotos. Hago una pausa, un paréntesis. En aquel entonces se culpaba a los verdaderos cristianos de la hambruna, de las enfermedades y de los terremotos. De la misma manera, en nuestro tiempo va a ser igual. Se nos acusará por la hambruna que vendrán, se nos acusará por las pestes y enfermedades que vendrán, y se nos acusará de los terremotos, tal vez de los ciclones, huracanes, de todo eso, como hemos estudiado anteriormente. Seguimos leyendo. Dice: como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se le condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo, en busca de refugio, se le perseguía como animales de rapiña. Ahí no concluyó, sino que cuando murió el último de los discípulos, Juan, el discípulo amado, en el año 100 después de Cristo, vemos que surge la era de la persecución nuevamente, como ven en su pantalla. En el año 100, Juan, el último apóstol, muere. Es el tiempo donde comienza la iglesia de Esmirna, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Es la segunda de las 7 iglesias del Apocalipsis, hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino reconoce oficialmente al cristianismo y termina la persecución.
vemos que en este periodo de tiempo, como ven en su pantalla, sucede algo. Y eso es lo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde nos dice lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tribulación por 10 días. ¿Qué es esto? Día por año. 10 días vienen siendo 10 años. Si ustedes analizan esta gráfica, el emperador Dioclecianos inicia la persecución. Escuchen bien cómo se llama esta persecución. La última y más sangrientas persecuciones cristianas, desde el 303 después de Cristo hasta el 313. 10 años, 10 días, 10 años. Ahí fue donde fue más sangrienta la persecución contra los cristianos. Y en el 313, el emperador Constantino reconoce oficialmente al cristianismo y termina la persecución. ¿Qué sucedió aquí? Constantino acepta al cristianismo, recordando, que Constantino era un emperador pagano. ¿Qué sucedió allí entonces? Cuando la iglesia primitiva se corrompió después de la muerte de Juan, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, o sea, para extirpar a los que no estuvieran de acuerdo con su dogma, costumbres y tradiciones. En ese periodo del 313, la tercera iglesia del Apocalipsis surge como la iglesia de Pérgamo. Como vimos anteriormente, en el 313 el emperador Constantino reconoce oficialmente el cristianismo. Desde el 313 al 538 surge la era de la apostasía. Se une la iglesia con el Estado, que es lo que la Biblia en Apocalipsis dice, la llama la fornicación apocalíptica. El día del sol es introducido por ley como día de descanso, en vez del sábado, sino que introdujeron el domingo. Se introduce la idolatría. Roma elimina toda oposición. Y en el 538 se establece el papado del Vaticano. Entonces, desde el 538 hasta el 1798 es lo que se reconoce o se conoce en la historia como la soberanía del papado. En ese periodo, entre el medio de ese periodo del 538 al 1798, en el 517, Martín Lutero clava la 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y comienza la reforma protestante. Al comenzar la reforma protestante, la iglesia del Vaticano, el papado, comienza a perseguir nuevamente a los reformadores, a los protestantes. Y es el periodo que se conoce en la Biblia como la Gran Tribulación Medieval. Pero ¿qué sucede en el 1798? El general Berthier toma preso al Papa Pío VI. Se da la herida mortal del papado del Vaticano. En el 1798, al negarse a renunciar a su poder temporal, Pío fue hecho prisionero y transportado a Francia. Murió 18 meses después en Valencia. Esto dijo Berthier. Por orden de Napoleón, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero en Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, se le privó de todo su poder político. Escuchen muy bien eso. Al papado se le prohibió de todo su poder político. Recuerden que el surgimiento del papado fue con la unión de la iglesia y el Estado, y el resultado fue el papado. Pero aquí vemos que se le quitó el poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por soldados de la República Francesa. El Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontífice. Esta actuación supuso el primer intento por parte de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia, como testimonio del propio Berthier, que declaró entonces lo siguiente:
toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, o sea, destruida. O sea, que al papado no se le debía dar poder político, como conocemos nosotros, que debe de haber una separación de la Iglesia y el Estado. Sigue diciendo, y este no ha de volver a ejercer ninguna función semejante, o sea, que nunca deberá a volver a ser un poder político, un poder civil. El libro de Apocalipsis 13:13 nos dice algo acerca de este suceso. Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vemos que sufrió la herida en el 1798, pero la Biblia dice que esa herida iba a sanar, y al ser sanada, toda la tierra se maravillaría nuevamente en pos de la bestia. ¿Cuándo comenzó a sanar esa herida de muerte? La historia nos conforma que el 11 de febrero del 1929, Mussolini firma el Tratado de Letrán que da nacimiento al Estado del Vaticano. O sea que Mussolini y Gasparri firman histórico pacto romano, como dice el periódico San Francisco, la Crónica de San Francisco. Nuevamente se le comienza a dar el poder estatal al Vaticano. Aquí vemos unas imágenes que se restablece con esta firma el poder político y la posición diplomática de la Iglesia Católica. Nuevamente en ese año, cuando se firma ese letrado, se le devuelve el poder político, lo que se le había quitado anteriormente. Aquí vemos unas imágenes donde están los sellos y la pluma que se utilizó para firmar ese letrado. El sellos y firmas de Benito Mussolini y el cardenal Gasparri. Leer lo que dice debajo y dice, el Papa era un virtual prisionero en el Vaticano. Nunca lo dejó hasta que se firmó el pacto. En todos esos años, el Papa no salía del Vaticano, sino hasta que se firmó ese pacto de Letrán. Se le devolvió el poder político a la ciudad del Vaticano. Y circulaban los periódicos de aquel entonces. Esta parte que está señalado con las flechas en azules está agrandada. Acuérdense que la Biblia nos decía que vi una de su cabeza con herida de muerte, una herida mortal, pero que esa herida iba a ser sanada. Allí nos dice, heal one of many years. Este pacto es de Letrán que se firmó, cura herida de muchos años, o sea, la herida que nos menciona Apocalipsis 13:3. Y nos decía que al comenzar a sanarse la herida, se iban a maravillar toda la tierra. Y nosotros vemos cómo incluso las celebridades están maravillados con este poder. Y no solamente las celebridades o actores de cine o cantantes están maravillados. El libro de Apocalipsis, como aprendimos en el último tema, Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Notamos que se menciona primero el dragón, como ustedes ven en su pantalla, y después la bestia y después al falso profeta. Y vemos que quien está en el medio del dragón y del falso profeta es la bestia, como se reconoce al sistema papal en la Biblia. El dragón representa a las religiones orientales que creen en la reencarnación y en el espiritismo, como aprendimos en el estudio pasado. La bestia representa al papado del Vaticano y el falso profeta representa a los protestantes apóstatas. Y siempre, como nos enseña la Biblia, en todas las reuniones, la bestia, el papado del Vaticano, se encuentra en medio de estas religiones, como ven ustedes en su pantalla. Las reuniones con las religiones que creen en la reencarnación y en el espiritismo, aparece el sistema de la bestia del Vaticano en el medio, como también cuando se reúnen con los falsos protestantes, también aparece en el medio. Y vemos que al reunirse con estas religiones, como ustedes ven en su pantalla, todas las religiones también miran con un halago de grandeza
a lo que es el sistema papal. Quiero presentarle esta noticia que sucedió hace 2 semanas acerca del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Kazajstán. En esas reuniones también se tomaron fotografías y, como es obvio porque la Biblia no se equivoca, aparece en medio también la bestia, el sistema papal. Las religiones a su alrededor y él aparece en el medio, como dice la Biblia que leímos anteriormente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana. El versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, que al reunirse todas las religiones, con el papado al frente como cabeza, van a ir a los reyes de la tierra para reunirlos, como ustedes ven en su pantalla, los líderes del mundo, reuniéndose con este sistema. ¿Por qué razón? Si tiene que haber una separación de la iglesia y el Estado, como dice el Señor Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes ven en su pantalla como siempre cada presidente, cada rey de esta tierra tiene que rendirle cuenta a lo que nosotros conocemos como el papado. ¿Qué implica esto para nuestro tiempo, para nosotros? Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes, escuchen bien, primero es el Vaticano. Cada vez que el Vaticano alcanza el poder civil, lo emplea para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. También las iglesias protestantes, que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. ¿Seremos nosotros perseguidos como fue perseguido Abel por Caín su hermano? ¿Será que nuestros hermanos cristianos perseguirán a los verdaderos adoradores? ¿Cuán cerca está esto? Miren lo que dice esta noticia. Estudio: más de 3/4 partes de los evangélicos republicanos quieren que Estados Unidos sea declarado una nación cristiana. Cada vez que la iglesia alcanza el poder civil, lo usa para perseguir. Aquí vemos cómo dice esta noticia, que más de 3/4 partes de los evangélicos republicanos quieren que Estados Unidos sea declarado una nación cristiana. Muy interesante esto. Seguimos leyendo de lo que dice la noticia. La mayoría de los republicanos apoyan declarar a los Estados Unidos una nación cristiana. El nacionalismo cristiano, la creencia de que Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana blanca y que no hay separación entre la iglesia y el Estado, está ganando fuerza en la derecha. Explico esto porque aquí hay un error. Ellos dicen que no hay separación en Estados Unidos entre la iglesia y el Estado. Si la misma Constitución de Estados Unidos dice lo contrario a lo que ellos dicen, porque sí, la Constitución dice que debe de haber una separación de la iglesia y el Estado. Pero ¿cómo está el cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios al frente de nuestros ojos? Ellos quieren que haya una nación cristiana, que Estados Unidos sea una nación cristiana. Dice lo siguiente esta cita: los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ellos apelarán al cohecho y a la persuasión o a la fuerza. Recordemos que cada vez que la iglesia alcanza el poder del Estado, lo utiliza para perseguir. Esta otra noticia dice lo siguiente: los evangélicos se están volviendo más abiertos a la iglesia católica. Este es el motivo. Si bien existen profundas diferencias teológicas, muchos cristianos han encontrado la manera de vivir y trabajar juntos y de ser amigos y hermanos en Cristo. Eso es muy bueno, que seamos amigos y hermanos en Cristo. Pero tenemos que hacerlo con la verdad que enseña la palabra de Dios. Solamente hay un Dios,
solamente hay un mediador, que ese es Jesucristo. ¿Cómo veían los protestantes anteriormente al Vaticano? De anticristo a hermano en Cristo. ¿Cómo los pastores protestantes ven al papado en estos días? Todos los reformadores, por lo cual fueron perseguidos por la Iglesia Católica, reconocían a este sistema como el anticristo, pero hoy en día están viendo a este sistema como hermano en Cristo. Cuando la Iglesia principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y las inflicciones de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola, de la misma manera como Caín persiguió a Abel por la adoración. Caín adoró erróneamente a Dios. Abel adoró a Dios como Dios quiso. Y vimos el resultado de la historia. Aquí vemos cómo las iglesias se quieren unir con el Estado. Y a todos aquellos que no estén de acuerdo con esto serán perseguidos por el gobierno y por las iglesias. Y miren cuán cerca está esto. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, unidos en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, o sea, la imagen de la bestia. Miren cuán cerca está esto. Septiembre 20 del 2022. Crisis Magazine dice lo siguiente: evangélicos y católicos juntos de nuevo. Los católicos y los evangélicos comparten algo en común. Recuerden esta palabra, algo en común. Y no es solo la creencia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, son las piezas centrales de la fe cristiana y las buenas nuevas para todo el mundo. Ambos grupos son despreciados por los élites, dicen ellos, liberales de Estados Unidos, quienes, como los demuestran los eventos recientes y la cobertura de los medios, están comprometidos en un esfuerzo concertado para socavar su credibilidad, ridiculizar sus creencias y erradicar cualquier vestigio, de influencia que continúen ejerciendo sobre la plaza pública de nuestra nación. Tienen algo en común, tanto católicos como evangélicos. Esta cita nos dice lo siguiente: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo, o sea, los protestantes, extiendan la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano del papado, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. El fin está cerca. Al ver la unión de los protestantes con el poder romano y el espiritismo, sabemos que el fin está cerca. Sigue diciendo la noticia. En una América cada vez más hostil a los cristianos tradicionales, necesitamos no solo reforzar las cualidades ecuménicas del movimiento pro vida, sino también expandirnos a otras áreas. O sea, no solamente con relación a unirse por el antiaborto, sino también expandernos en otras áreas, dicen ellos. Nuestras comunidades, y nuestra nación requieren asociaciones evangélicas y católicas, o sea, requieren uniones de evangélicos y católicos para luchar contra las agendas sexuales radicales que se impulsan en nuestras escuelas y bibliotecas públicas. ¿Qué tal una marcha por los niños destinada a repudiar la sexualización de la juventud? Requerimos metodologías y círculos educativos ecuménicos, o sea, que se reúnan todas las iglesias y denominaciones con el Vaticano para luchar contra estas cosas.
Eso suena muy bonito, suena muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién creó todas estas cosas al principio para ello mismo traer la solución después? Quieren que haya en América una unión de evangélicos y católicos. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado, miren lo que dice la noticia. En una América cada vez más hostil a los cristianos tradicionales, requieren asociaciones evangélicas y católicas. Requerimos metodologías y círculos educativos ecuménicos que se pongan en unión y en acuerdo las religiones en los Estados Unidos. Dice la cita, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado, para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos, ¿cumplirá nuestro pueblo con sus deberes al respecto? No podemos ayudar a enarbolar el estandarte y llamar al frente a los que tienen consideración por sus derechos y privilegios religiosos. Se está acercando rápidamente el momento en el que los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. ¿Deshonraremos entonces a Dios guardando silencio mientras que se pisotean sus santos mandamientos? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creen el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talentos y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño, lo mismo que Caín y Abel. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Tenemos mucho más que temer de enemigos externos, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la misma iglesia que del mundo. Los incrédulos tienen derechos a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representa por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 2 y 3 dice lo siguiente, ¿qué es lo que sucederá? Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Como leímos en Primera de Juan 3:12, lo siguiente, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justa. La historia se repite. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero no hay que temer, porque los hijos de Dios
siempre tienen la de ganar. Así como Abel, que Jesús lo resucitará cuando Él venga, sucederá con los muertos en Cristo también. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mis queridos hermanos, la historia se repite. Los verdaderos hijos de Dios, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, serán perseguidos por los falsos adoradores, por los falsos profetas, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Espero que este estudio de hoy nos ayude a entender cuán cerca está la venida del Señor, cómo debe ser nuestra preparación. Dios me le guarde. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene pronto. Dios le bendiga.